1967. Sudeste asiático. El ejército norteamericano se da cuenta enseguida que la guerra del Vietnam no iba a ser un paseo militar y pone en marcha todo su arsenal bélico, entre él una poderosa herramienta, el cambio climático. Nace la Operación Popeye. Esto es, la llave. Los gobiernos mundiales dicen estar muy preocupados por el cambio climático. Sin embargo, no se fomentan las energías alternativas. Se ponen trabas burocráticas en muchos países a la utilización de las baterías Tesla. Y algunos sitios tan soleados como España gravan con altos impuestos e incluso sanciones a quienes usen paneles solares. Todo esto está pasando mientras multinacionales como Volkswagen venden millones de coches falsificados que han estado mintiendo en las emisiones de contaminantes durante años. Millones de coches que han pasado desapercibidos ante los numerosos controles. Nadie se enteró y a día de hoy ningún país ha hecho nada salvo amenazar con multas que nunca llegan. Es más, para sorpresa de todos, la respuesta de la Unión Europea ante este escándalo no ha sido otra que permitir que aumenten las emisiones, flexibilizando además los plazos para la aplicación de nuevas restricciones. Tanto cinismo solo puede significar una cosa: el cambio climático no existe. Os voy a poner un ejemplo de lo que significa todo esto. Imaginaros que fuéramos todos en un barco y al descubrir una vía de agua, en vez de soltar lastre, permitiéramos que la gente siguiera subiendo maletas y que además aquellos que tiraran sus maletas al mar por miedo a hundirse fueran amolestados por el capitán. Este tipo de actuaciones tendrían como consecuencia acelerar el hundimiento del barco, en el cual capitán y pasajeros se ahogarían por igual. Eso solo podría explicarse de tres formas. 1. Que la vía de agua no existe. 2. Que entra agua, pero el capitán es un suicida. O 3. Es el capitán el que controla cuándo y cómo entra agua al barco. Muchos estaréis pensando que este tiempo no es normal, que hace más calor de lo habitual, que las tormentas son cada vez más fuertes y que se empiezan a ver fenómenos meteorológicos, como tornados, en sitios donde nunca los hubo. Razones más que suficientes para dar crédito al supuesto cambio climático. Pero si el cambio climático fuera controlado. Sabemos que a las élites mundiales les importa más bien poco que un país se vaya a la ruina, que masacren a un pueblo o que mueran miles de niños de hambre. No solo no les da igual, sino que habitualmente son ellos quienes lo fomentan. Pero el caso del cambio climático es distinto, porque si la Tierra se vuelve inhabitable, lo hace para todos, incluido ellos. Y no hay nadie más cobarde que el que lo tiene todo. Por tanto, y por lógica, o el cambio climático es mentira, o más bien lo controlan ellos. Las guerras se pierden cuando te vence el ejército enemigo, pero si no hay ejército, no hay derrota. Por tanto, no hay manera más sencilla de evitar una respuesta bélica que esconder el arma. Y si es la naturaleza quien te ataca, tendrás inmunidad total. El poder ha aprendido de sus errores y sabe que ante un ataque siempre hay respuesta, por lo que han cambiado de estrategia. Hay que atacar sin que se sepa. Antes, para acabar con la economía de un país, se bombardeaban fábricas, vías de tren, puentes o puertos. Ahora, basta con atacar desde los mercados para destruir la economía de un país sin dar un solo tiro. Y mucho me temo que las nuevas armas de destrucción masiva no serán químicas o atómicas, sino ciclones o huracanes. Esta tecnología, que parece de ciencia ficción, no es nueva. Hace casi 50 años, en 1967, el ejército norteamericano consiguió alargar los monzones del sudeste asiático casi 2 meses. Todo un fenómeno
inexplicable para los habitantes de la zona, que veían que no dejaba de llover. Dicho alargamiento de los monzones provocó inundaciones, embarró caminos, acabó con silos e instalaciones militares, dificultando el abastecimiento de munición a las filas del Vietcong. Y todo eso lo consiguieron poniendo en marcha la Operación Popeye, que consistía en lanzar desde aviones miles de kilos de yoduro de plata y yoduro de plomo. Esto hace casi 50 años, cuando el hombre ni siquiera había llegado a la Luna. Basta con comparar la tecnología de los años 60 con la actual para darse cuenta que con los medios de hoy la Operación Popeye hubiera llegado mucho más lejos. Oficialmente dicha operación se dejó de lado después de la guerra porque los organismos internacionales prohibieron este tipo de experimentos, y mucho menos con fines bélicos. ¿Pero esto fue así? Lógicamente es fácil pensar que no se iba a abandonar un arma tan efectiva, económica y sobre todo discreta. Y aquí es donde empieza la leyenda del cambio climático. Una de las ventajas más notables de las armas climáticas es que pasan totalmente desapercibidas. Puedes atacar a quien quieras, sin despertar sospechas y, sobre todo, sin temer la lógica respuesta ante el ataque. Es, por tanto, el arma perfecta. Una inmunidad total para atacar a quien quieras, sin represalias. Pero, claro, al igual que se extrañaron en Vietnam, Laos o Camboya de que se alargaran tanto los monzones, si de repente aparecen más tornados de lo habitual, o se ven inundaciones en países tradicionalmente secos, la gente empezaría a hacerse preguntas y no tardarían en asociar aviones, estelas blancas e inundaciones. De ahí nació la idea del cambio climático, una gigantesca campaña publicitaria que no tiene otro objeto que dotar de una coartada perfecta para hacer experimentos masivos sobre poblaciones, zonas o incluso países. Basta con justificar cualquier anomalía meteorológica con el cambio climático para desviar la atención sobre la Operación Popeye. Y cada vez con más frecuencia vemos cambios anormales del clima, cambios que coinciden con la aparición en el cielo de los famosos chemtrails, estelas en el cielo, las mismas estelas que se veían en la guerra del Vietnam. Espero que dicho trabajo os sea útil y os animo a que os suscribáis aquí, a La Llave.